cambiar de tema porque trajiste un informe interesante sobre los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Sí, son datos que suele publicar Zonaprop, la web de inmobiliaria, que estuvo midiendo la variación promedio de los precios de alquiler en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con datos interesantes, por ejemplo, como que la variación interanual está en todo nivel por encima de la inflación. Estamos hablando de una suba del 34,8% de los alquileres en los últimos 12 meses. Ahí tenés un aumento por encima de la inflación y diferencias de acuerdo a los sectores. Nos quedamos con el promedio, 34,8%. Bueno, vamos a la pantalla, perfecto. Sí. Nos quedamos con el promedio, que es 34,8, sí, pero varía mucho más, por ejemplo, en Lugano, donde está subiendo 43% interanual. A ver, Estos son los datos específicos de los alquileres, cuánto sale en algunos barrios seleccionados. A ver, para la gente que nos escucha en la radio, en la 97.1, gracias por estar ahí, como todos los días. Yo te quiero preguntar primero, a ver, un departamento, ¿cómo? Puntos suspensivos, ¿cómo es? Toda esta medición, para estandarizarla y poder comparar, está hecha alrededor de un departamento de 2 ambientes, 50 metros cuadrados, en estos barrios. Se adaptan, en todo caso, las medidas para poder comparar. Estamos viendo que el barrio más caro es Puerto Madero. Previsiblemente. Mati, perdón, y esto es sin expensas, ¿correcto? No, esto es alquiler 100%. Esto es importante, déjame decirte, es muy importante, porque en Puerto Madero, que acá vos ves perfectamente, Mati, un alquiler promedio de un departamento, 2 ambientes, de 50 metros cuadrados, que cuesta un palo 300 más o menos, un palo 322, seguramente en Puerto Madero son edificios con piscina, tienen gimnasio, tienen, bueno, amenities en general. Estás pagando un extra muy importante por sobre eso. Vos pensás que... yo me animo a decirte que seguramente son como mínimo 500 lucas más. O sea, eso se transforma en 1.800.000 como mínimo. Tenemos datos recientemente publicados que nos hablan de 250.000 pesos promedio a nivel nacional, no estamos hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de expensas. Así que partí desde ahí. A mí me sorprende mucho esto, Mati. Porque si vos me preguntabas antes, Gonza, a ver, contanos de antemano cuáles son los barrios donde alquilar cuesta más caro. Y ¿sabes qué? Hasta hubiese pensado, por ejemplo, que el barrio de Retiro / Recoleta estaba en el top 3. Y sin embargo, la imagen nos muestra otra cosa. Hay un tema que tenés que tener en cuenta. Son las publicaciones activas. Y lo que tenés también son barrios que son más activos en cuanto a la oferta y otros que tienen menos oferta. Así que por ahí en Recoleta, un barrios muy antiguos, muy asentados, quizás vas a ver menos más oferta. Propietario, menos alquiler. Mira, que Retiro, que sería... ¿Tenés atrás un mapa? Sí. En los colores estás viendo precisamente en correspondencia con estos tonos, los lugares de mayor precio. El corredor norte, el corredor noreste. Todo el corredor, el norte-norte, que es el que bordea la General Paz. Acá sería la Ilia, y esto es la General Paz, Ilia Lugones, ¿no? Me refiero, perdón, Lugones Cantilo, discúlpame. Correcto. Lugones Cantilo, la Ilia es más por acá. Este corredor que sea General Paz y Lugones Cantilo es lo más caro que tenés. Y después se pone caro acá, que sería el barrio de Retiro. Correcto. Por eso me llama la atención. Ahí está, mirá, es interesante esto. Correcto. Ah, no, Puerto Madero, perdón, Puerto Madero. Esto es Retiro Recoleta. Esto es Retiro Recoleta, acá está Palermo, y acá está Belgrano Núñez, etcétera. Y lo que es Palermo acá, ¿no? Colegiales Chacarita. Colegiales Chacarita también. Lo que tenés ahí es, también tenés que pensar una cosa. En ese corredor norte y corredor noroeste tenés la concentración de la mayor parte de las construcciones. La concentración de la mayor parte de los departamentos chicos para alquiler que invierte un tercero. Es la zona más caliente en muchos aspectos y también la más cara para alquilar. Si te vas a la zona sur, ya estamos hablando... Es muy interesante lo que dijiste. Mira, ¿podemos poner la placa anterior y ya vamos a la mesa de vuelta? La placa anterior que tenía barrio por barrio. Este barrio es un barrio típico de departamento 3 ambientes, no 2 ambientes. Claro. Conseguir un 2 ambientes en Recoleta es un milagro. Y te metes a cualquier inmobiliaria o vas a una web inmobiliaria y revisás dónde hay oferta. Claro. Y vas a encontrar una concentración muy grande en esa zona. ¿Vamos a la mesa? Dale, volvemos. Bueno, que tenemos a nuestro primer invitado del día, un experto en lo que es el ámbito inmobiliario y especialmente de los alquileres, Federico González Rouco, es economista de Empiria y está especializado en viviendas y alquileres. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te nace primero como análisis de lo que acaba de mostrar Mati con este ranking que tienen los barrios de la ciudad de Buenos Aires? Me quedo con algo de lo que hablaban de Recoleta, por qué no está... Creo que eso también, un poco lo mencionaban, pero muestra cómo cambia también la demanda de vivienda, los barrios que crecen. Digo, hay barrios también muy asentados que quizás hoy, primero que ya se mueven menos, es cierto, pero también que ya están construidos. Claro. Entonces hay menos margen para construir.
en general también durante la Argentina hace 30 años que, salvo asteriscos, no tiene crédito, pero no crédito hipotecario, pero crédito en general. No hay financiamiento. Entonces, lo que viene pasando es que el que construye para el que le puede comprar rápido. Claro. Y el que le puede comprar rápido, generalmente, obviamente, es quien ya tiene la plata y es un inversor. Y el inversor va a buscar la renta. Y la renta está en el mercado de alquileres y dentro del mercado de alquileres en lo que alquilás más fácil. Claro. Y lo que alquilás más fácil es el monoambiente, el dos ambientes. Entonces, el hecho de no tener crédito, de no tener financiamiento, ya en términos generales, no solamente es algo malo para el que no puede comprar. También en una segunda o tercera capa es un problema para lo que se construye, para el largo plazo de la oferta de vivienda. Porque termina pasando esto, cuando uno ve qué se construye, en general lo que se construye no es lo que el grueso de los hogares demandan, sino que lo que puede funcionar dentro del mercado de alquiler de renta. Por eso es tan importante que haya financiamiento. Por eso Pero para es tan la importante renta que de un haya alquiler garpa, hoy en ¿Cómo? día, ¿te sirve para conservar valor de la guita un alquiler hoy? Argentina debe ser uno de los países donde tener un inmueble en alquiler es de las peores inversiones. O sea, no es una buena inversión. ¿Perdés o empatás o ganás poquito? Depende del momento, te diría que ganás poquito. No sé, recién hablaban de Capital. Hoy en Capital un alquiler promedio te está dando rentabilidad 5%, un poco Fede, menos. hagámoslo fácil, tipo cuenta de verdulería. Sí. Ponle que compramos un departamento de 2 ambientes en $150.000. Sí. Para poner un precio redondo que sea fácil. Vamos a ponerle a ese departamento de alquiler de un 50 metros, 60 metros cuadrados. Sí. En un barrio tipo de Palermo, ¿cuánta guita estás hablando por mes de alquiler? Y eso podés estar, sí, no sé, debería hacer la cuenta. Pero ponele que 600, 700 mil pesos. 700.000 pesos. Sí. O sea, $500, ¿querés para que quede un número redondo? Sí. El recupero es... Bueno, a eso tenés que igual descontarle todos los impuestos Bueno, que pagás. a eso iba. etcétera. El alquiler te deja una rentabilidad que no es tan alta y que encima le tenés que sacar costos. Pero por eso, tío, cuenta de verdulería, 150 lucas de inversión, $500 por mes de rentabilidad, a lo que tenés que descontarle a las cosas que pagás vos como dueño. Exacto. Digo, ¿cuánto Más te- los gastos de mantenimiento, Claro, eventual. y ahora, de esos $500, Sí. ¿cuánto tenés que descontar de gastos de Te mantenimiento? quedarán 250 limpios. ¿50% se te va? Entre las expensas, que una parte que puede llegar a tener, más gastos, más también los gastos de transacción al momento de alquilar, o sea, los costos de transacción. Seamos generosos, $300 por mes que te Ponele. queden. O sea que 300. en 10 meses tenés $3.000, en 20 meses tenés 6.000. O sea, ¿cuánto Sí. tenés que alquilar ese departamento para recuperar la guita que pusiste? Es que por eso Argentina no termina siendo un país donde tengamos inversores en el mercado de alquileres. Claro. Digo, es que esto también parece medio contraintuitivo, pero a Argentina le vendría bien tener gente, empresas, enfocadas en que haya mejor y mayor oferta de alquileres. Claro. Y eso no pasa. Acá, en general, la oferta de alquileres es muy informal. Informal no en el sentido de legal o no, digo informal en el sentido de como poco profesional. En general es el que hay Falta muy, sofisticación al claro, mercado. está muy poco desarrollada la ¿Cómo es en oferta de otras ciudades? alquileres. Por ejemplo, Berlín hay grandes corporaciones que tienen una Sí, cantidad pero enorme sin ir al extremo de Berlín, Bien. que quizás es como siempre el caso más caricaturesco de tener las grandes, que igual, aún en el caso de Berlín, esas grandes empresas juntas todas son importantes, ninguna es tan importante por separado. Lo que hay es empresas o desarrolladores o fondos que promueven la creación de viviendas en alquiler. Y eso obviamente genera una cosa buena y una cosa mala. Una cosa mala es la concentración de la vivienda y más difícil el acceso a la propiedad para el que no está en eso. Pero por otro lado es que las viviendas en alquiler son de buena calidad, funcionan bien y más. Acá estamos un poco no tenemos ninguna de las dos. Bueno, ¿y eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con que ese modelo, que es un modelo ya, como bien decía, como demasiado, no sé si extremo idílico, no sé cómo llamarlo, pero es un modelo que tiene una cierta estructuración por parte del Estado, digamos. No, en algunos casos sí. Hay lugares, hay países. Cierto orden, digo, algo así. Sí, hay ciudades donde tenés directamente tenés un extremo que es una empresa estatal que administra viviendas, pero sin llegar ahí. Sí. Hay un montón de casos en el medio donde tenés una mirada desde las ciudades, pero aún donde no pasa eso, lo que puede pasar es que tengas que la rentabilidad del alquiler sea tal que a vos eso te rinde como ponerte un restaurante. Entonces vos invertís ahí. Claro. Saquemos, si se quiere, por un rato la política pública del medio. Bien. Puede ser una inversión y listo.
Acá lo que tienes que poner en Capital Federal, 5% es la rentabilidad un poquito menos que te está dejando hoy. Bruta. ¿5% cada cuánto? 5% anual. Claro, y hoy, encima- un bono, vos dejás la plata quieta en un bono y te da un poco más que eso. Y tenés menos riesgo, o el riesgo ya está incorporado ahí. Pero no es y mucho no más tenés gastos. seguro. Pero porque- necesitas capital primero, porque el ingreso para obtener ese retorno, vos necesitas por lo menos 60.000, no sé cuánto está hoy, estoy hablando de lo más bajo. Sí, pero digo, siempre estamos hablando de que es una rentabilidad proporcional a la plata que pones desde ya. Claro. Es más seguro, es más estable, es cierto, es más seguro. Y sobre todo si hasta vos no que- entendés de economía, no entendés de inversiones, decís, bueno... Es más seguro hasta que comprar un aparece una regulación que te cambia el mercado completo. Pero puede por ser ejemplo. entonces Y que eso vos- pasa en Argentina. Pero que vos pierdas, porque a ver, es más seguro. Ahora, yo pongo $80.000 para comprar un departamento. Me pasa donde aparece una regulación y de repente el precio de la vivienda cae. ¿Ahí no estoy perdiendo? Por eso digo, o sea, es más seguro, es cierto, es más estable. Por eso pasa, digo, por eso hay un universo enorme de gente en Argentina que invierte en el ladrillo, porque aparte el inmueble es de los pocos activos que nunca fue intervenido políticamente. Vos decís te aparece una regulación, pero también te aparece un corralito, también te aparece una Totalmente. regulación con la inversión que tenés, también claro. Sí, después si también comparás Es con que, eso. es que la hay una consecuencia de fantasía, todo eso que decís, que es cierto, es que Argentina es un país en donde hay muy poca Y, inversión. Fede, déjame decirte algo más. Y el bono vos no lo ves. Sí. Está bien, bueno, sí. No, pero ¿y pensás es qué pasa? cierto, no es cierto, es ¿Vos, cierto. ¿Vos es qué edad cierto. tenés, Fede? 34. 34. Andá a hablar con un tipo de 60 pirulos. Claro, sí. Vos el departamento va, lo tocas, la mesa, viste, te apoyás la cabeza. Es cierto, y la consecuencia es que Argentina es un país en el que no hay inversión. Mientras eso siga pasando, y pasa, digo, y es verdad lo que decís, Argentina es un país donde la inversión va a ser muy precaria. Mira, vamos a pensar una alternativa. Poner que yo digo, che, ¿sabes que salieron al mercado, Mati, esta semana, si mal no recuerdo? Emisión de bonos de Entre Ríos, Ah, de Córdoba, sí, de etcétera. provincia, sí. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Córdoba, Aires. Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Córdoba está pagando 8%. Sí. Ciudad de Buenos Aires creo que 9 o 10 seguramente. Sí, también las empresas. los Entre Ríos, tú hogares. decís, che, ¿sabes qué? Me la voy a jugar por Frigerio y voy a ir a poner un manguito en bonos de la provincia de Entre Ríos. O en bonos de la provincia de Córdoba o en la ciudad de Buenos Aires. También quedás en manos del sistema político. Totalmente. Bueno, pero puedes invertir en ON, que es de empresas. No, está bien, te pero- da 8, 9%. Con mismo rendimiento. 7,5%. sí. Mismo depende. rendimiento que las provincias. Panzo. Lo que digo es que esa quedás Yo en los manos de escucho otro. y si tuviera $80.000 me compro un departamento aunque la renta sea Hay un baja. tema más con Porque el si, departamento, perdón, que no porque estamos si son los diciendo. ahorros de toda mi vida o lo que heredé de, no sé, lo que me dejó mi abuela más Claro. lo que pude juntar. Bonos, ON, no, digo, se te hace ahí un poco... Una cosa, para cambiarle el foco quizás está perfecta la decisión esa. Lo que digo es que la decisión esté perfecta es un reflejo de lo inestable que fue Argentina en las últimas Exacto. décadas. Claro. Yo creo que quizás eso es. Ese es Digo, el no, punto. Totalmente. no estoy criticando la decisión, estoy criticando las causas de esa ¿Y decisión. qué pasó con los créditos SUBA, por ejemplo? Porque recién decías no hay créditos. Ponele que no podemos cambiar la Argentina entera y hacerla más previsible para dentro de los próximos, no sé, para los próximos 100 años. Ah. Pero si hubiera... no, Optimista. No, está difícil. Pero si hubiera créditos, el mercado inmobiliario te cambia mañana. O sea, aparecen los créditos, te cambia mañana. Uno de los problemas es la inflación. Lo resolvieron, hicieron los créditos SUBA. Y se habló pestes de los créditos SUBA. Sí, yo creo que es eso. Se habló pestes. En la práctica, el crédito UBA hoy es el producto financiero con menor incobrabilidad del mercado. Hoy la mora de las tarjetas de crédito es 12%, en el crédito UBA es 1%. Argentina de América Latina, y Argentina, digo Argentina, últimos 10 años, es el tercer país con menos mora en créditos hipotecarios. O sea, aumenta todos los meses, pero no te Se ahoga paga. para que no pagues. No, capaz te ahogas, si es algo para pagarlo. claro. Digo, obviamente, o sea, nadie está feliz pagando algo que pasó que aumentó mucho, pero la gente lo paga porque su vivienda... Igual sigue abajo de un alquiler. En general, yo tengo un crédito UBA Exacto, y sigue entonces, bastante abajo. No del hablabas alquiler. por vos, querida. Sí, porque me parece que es una buena solución. Yo sin Ah, un crédito claro que no me sí. hubiera Por podido eso, comprar. Se habló Fede- pestes, pero la verdad en la práctica, en 2024, en abril, abrieron la ventanita de los créditos UBA y los bancos no dieron abasto con la demanda. Claro. Ahora, Fede, haceme esta cuenta. Te caso un amigo mío que siempre lo comentamos en las reuniones, en los asados, que es un amigo que compró un departamento en Pozo Sí. en el año 2005, zona sur, lo pagó $42.000, ese departamento, 52 metros, y lo vendió ahora hace 2 años, ponele, en $100.000 clavado. Bien. Lo compró $1 aparte año 2005, imagínate, Sí. mucho más económico, seguramente en términos reales. Más en alto. Sí. Con números en cuanto a su salario, con otra paridad, pero digo, Un capo. ¿cómo evaluás
el recorrido temporal de la compra de un inmueble que vos lo podés alquilar durante 15 años y después decidís venderlo con la evolución del dólar que hay en Argentina. ¿Se entiende la lógica? Sí, la evolución del dólar es menos relevante en esto, porque el dólar subió de 4 a 1.400 en esos 22 años, pero todo subió o más o menos en esa proporción. Creo que ahí el punto es, en esos años el metro cuadrado subió. O sea, él ganó, se valorizó. Sí. Lo que no me queda claro, y obviamente tiene otro riesgo, es un poco lo que hablábamos recién, si no le hubiera ido mejor con otra inversión, pero no importa porque las inversiones tienen rentabilidad, pero también tienen riesgo, y una parte importantísima del mercado inmobiliario, igual a lo que hablábamos antes, es que te da estabilidad. De hecho, ahora suele aparecer mucho la discusión de conviene comprar, conviene alquilar, que en general es una discusión de la gente de ¿Te puedo finanzas. decir algo más, Fede? Disculpame, Fede. Claro, es más el financiero. índice almohada, que es cómo te vas a dormir en paz o te vas nervioso, no lo estamos computando en esta discusión. No, de hecho, hace poco salió un estudio que hicieron afuera, que a mí me encanta porque le preguntan a la gente si quiere o no ser propietaria y por qué. Y la principal respuesta que da la gente cuando le preguntan por qué quiere ser propietaria es paz mental. Ah, mirá. O sea, la principal respuesta es que la almohada. Y después hay otra que a mí me encanta porque es muy aplicable a Argentina, hacen un estudio de la gente según sus orígenes, Claro. por quiénes quieren ser más propietarios o cómo explicar eso, y lo hacen en países sin inflación, y lo que encuentran es que las personas que vienen de países o de contextos cuando eran chicos más inestables, con más inflación, suelen ser más propietarios o suelen querer ser más propietarios de grande. Claro. ¿Por qué? Porque te da estabilidad tener un techo, Claro. tener tu techo. Y porque además Después vos podés decir, no, bueno, financieramente, Y ¿no? lo que pasa es que perfecto, el que lo ok, hace por pero eso hay no algo lo- que no te lo da nada. Lo que pasa es que lo hace por eso, no lo hace para alquilar, quizás. Lo hace para él. Claro, después para vivienda propia. Para vivienda y propia, Sí, yo estoy habitarla. hablando yo te digo, pero bueno, pero ahí entraba lo de la almohada de más Dios, eso también es No, importantísimo. también, pero el que lo quiere para alquilar y no quiere estar con los nervios de estar, viste, con la compu todos los días, Sí, a ver qué pasa seguro, con tu seguro, bono. también. Qué sé yo. También hay un tema que es que cuando vos alquilás, y ahora que te quería preguntar sobre eso también, el 99% de los alquileres están en dólares, además. No tanto. De hecho, te diría que en los 80. últimos años, no, en los últimos, hasta la derogación, hasta la ley de alquileres, Ahí. venía creciendo muchísimo la proporción de alquileres en dólares. Siguió un poco en 2024, hoy empezó a caer eso, en parte porque mucha gente, muchos propietarios lo que están viendo es que la inflación está creciendo más que el dólar, entonces no les es rentable, lo cual puede darse vuelta en 5 minutos, Claro. pero hasta ahora no se dio vuelta, y eso obviamente va determinando. Y también lo que Debe pasó, depender de algunos barrios también, ¿no? obviamente, sí. Núñez, Palermo, En general, por ahí corredor te norte encontrás. tiene una dolarizado. proporción mayor en dólares que corredor sur, Ahora, claramente. ¿qué notas en el cambio de preferencia de los inquilinos? Digo, ¿qué es lo que están buscando? ¿Que si el mercado se los da? ¿Qué notas también con los contratos? Los contratos ahora están, en su mayoría, a 2 años, actualización trimestral por inflación, que es más o menos similar a lo que había pre-ley hasta 2020, que eran cada 2 años. Quizás tenían un poco más de periodicidad entre los aumentos, no era trimestral, era quizás cuatrimestral o semestral. Pero bueno, también lo que pasa es cuando con inflaciones altas, como fue Argentina en los últimos años, y encima acelerándose, los contratos tienden a cortarse. Entonces, si vos tenés miedo de que la inflación sea alta, vas a darle menos margen al aumento. Y venimos de inflación de 300% anual. Fede, gracias por este ratito, súper claro como siempre. Por favor. Y seguramente te invitaremos a orar porque es un tema Dale. que se repite, es un bucle de la Argentina y la Muchas alquiler. gracias, a disposición. Mati, querido...